Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario que nos estén escuchando. Eso que estamos escuchando es To the Stars del grupo Red Llama. Todo esto está reproducido con permiso del grupo y invitarlos a seguirlos en Spotify o en sus redes sociales. Nuestro estimado amigo, el Dr. Huete, forma parte de este grupo, así que le agradecemos por su contribución a la música. El día de hoy vamos a continuar con el curso de epilepsia. Las clases a tratar, los temas a tratar son fármaco de elección en epilepsia focal y generalizada, cómo elegir el fármaco anticrisis y la epilepsia del lóbulo frontal a cargo del doctor Carlos Sequeira. En relación con la selección de fármaco anticrisis, vamos a ver algunos principios básicos que debemos considerar en el momento que queremos seleccionar el fármaco y cómo elegir el que sea más apropiado de acuerdo al escenario del paciente. En realidad, estos van a ser algunas cuantas generalidades y que por lo menos ustedes tengan unos conocimientos bases. Entonces, el contenido, vamos a dar una introducción a los fármacos anticrisis, algunas generalidades, cómo lo elegimos y unas conclusiones. Recordemos que con base en la clasificación de la ILAE de la epilepsia, en un primer eje teníamos lo que era la clasificación del tipo de crisis que podían ser focales, generalizadas o de inicio desconocido. Y a su vez, con base en la clasificación de las crisis epilépticas, de la epidemiología del paciente y la otra información electroencefalográfica y de imágenes que podamos obtener, podemos clasificar el tipo de epilepsia como focal, como una epilepsia del lóbulo temporal, por ejemplo, generalizada, como una epilepsia mioclónica juvenil o una epilepsia de ausencias juveniles, combinada, generalizada y focal, como un síndrome de Lennox-Gastaut, o desconocida si con la información que tengo no es suficiente para clasificar la epilepsia. Y yo debería tratar de llevar mi clasificación de crisis epilépticas y tipo de epilepsia a que pueda clasificar en un síndrome si es característico, como por ejemplo en síndromes característicos podrían ser el síndrome de West, el síndrome de Lennox-Gastaut o la epilepsia mioclónica juvenil. Siempre es importante que ahora la etiología la variamos, entonces ampliamos nuestro abanico de etiologías en relación con la epilepsia. Entonces en la actualidad podemos clasificar la etiología como estructural, genética, infecciosa, metabólica, inmune y desconocida. Y estas categorías de etiología se pueden combinar. Entonces, por ejemplo, en un paciente con una epilepsia focal secundaria a una neurocisticercosis, tendríamos que es una epilepsia estructural por los cisticercos a nivel del parénquima cerebral, pero también es infecciosa, ¿verdad? Por el mismo cisticerco que está produciendo la epilepsia. Otro ejemplo podría ser el déficit de glutuno, en el cual nuestro paciente tiene una epilepsia metabólica, pero también es genética. Y otro punto importante es considerar las comorbilidades que tenga nuestro paciente. Recordemos que de acuerdo con la serie que revisamos, por ejemplo, la comorbilidad psiquiátrica es altamente prevalente, llegando a ser del 30 al 50% de todos los pacientes con epilepsia. Entonces es otro punto importante de estar buscando en nuestros pacientes. En relación con nuestros pacientes, una vez que tenemos el diagnóstico de epilepsia, o sea que tenemos nuestro paciente con una primera crisis epiléptica o que ya ha tenido previamente crisis epilépticas y tenemos estudios de gabinete y laboratorio que nos confirmen una epilepsia, unas crisis epilépticas no provocadas y nos descarten una causa sintomática aguda que requiera un tratamiento de esa causa. Si ya tenemos establecido que nuestro paciente tiene una epilepsia o el diagnóstico de epilepsia, de acuerdo con los tres ejes que conforman el diagnóstico o los criterios diagnósticos, debemos tratar de clasificarlo en focal y generalizado. Y como el riesgo de recurrencia en este paciente con el diagnóstico de epilepsia es mayor al 60%,
debemos iniciar un fármaco anticrisis, ya que eso mejora la calidad de vida y disminuye la probabilidad de recurrencia de las crisis. Y un punto importante es por qué hablamos de fármacos anticrisis. Y esto es algo que ya uno va viendo en los congresos, en las publicaciones, en las reuniones propiamente de grupos especializados de epilepsia, y ya describieron la doctora French y el doctor Peruca en el 2020, en esta posición que publicaron en Epilepsia Currents. Entonces ellos ponen es momento de empezar a llamar las cosas por su nombre propio. Y ahí ellos presentan el caso de los medicamentos anticrisis. Básicamente esta publicación, que es bastante corta de leer, ellos exponen el por qué es un mejor nombre llamarlos como anticrisis o en inglés anti-seizure medications o medicines en vez de anti-epileptic. A manera de resumen, un antiepiléptico sería aquel medicamento que modifica la evolución de la enfermedad o que cura la epilepsia. Y un anticrisis es aquel medicamento que lo que hace es prevenir que se presenten más crisis. Entonces, en vías de que lo que buscamos nosotros en el desarrollo de fármacos antiepilépticos es algo que modifique la evolución y que cure la epilepsia, probablemente este término se reserve a fármacos que en un futuro se van desarrollando. Pero al día de hoy, los medicamentos, con excepción de algunos estudios en animales, no han evidenciado los medicamentos clásicos que sean antiepilépticos, sino que lo que hacen es controlar las crisis epilépticas. Ciertamente, el que usted tenga menos crisis epilépticas modifica la progresión de la enfermedad en el contexto de las secuelas que pueda tener nuestro paciente. Sin embargo, lo que nosotros esperamos es que haya terapias dirigidas que puedan modificar la enfermedad, como por ejemplo en el caso de la esclerosis tuberosa, en medicamentos dirigidos contra la vía del mTOR. Entonces, si uno ve cómo se generan las crisis epilépticas, uno básicamente va a tener este esquema en el cual uno piensa que la epilepsia es una enfermedad de redes neuronales, en los cuales tenemos una red neuronal que es capaz de dar una hipersincronía de las neuronas y hay un desbalance entre la excitación y la inhibición, a favor de la excitación y en contra de la inhibición. Entonces, clásicamente uno hablaba, tengo mucho glutamato y poca acción del GABA. Y básicamente uno tiene que pensar que a nivel molecular tenemos la activación de un receptor que lleva a la polarización o despolarización de la membrana. Esto lleva a cambios de activación de enzimas y transducción de señales que puede llevar a la expresión de genes y que esto también lleva a cómo se expresan ciertos genes o ciertas vías y la retroalimentación positiva de esta red se va perpetuando en el tiempo y se va perpetuando la epilepsia. Entonces yo tengo estos potenciales o estas despolarizaciones que son llamadas, recordemos de las clases previas, cambios despolarizantes paroxísticos, y en la cúspide de estos cambios despolarizantes paroxísticos tengo brotes o acúmulos de potenciales de acción que me generan una hiperactividad de las neuronas y una hipersincronía. Y clásicamente la punta, ¿verdad? Que es esta acá del inicio, que va hacia arriba, es una negatividad, en electroencefalografía le llamamos una negatividad, es la excitación, y la onda lenta que sigue esa punta es una descarga que más bien es hiperpolarización o es una inhibición. Entonces, lo que inicia estos potenciales de acción usualmente son la activación de receptores de glutamato y que principalmente las corrientes de sodio. Luego el calcio también se encarga de mantenerlas y más bien el potasio y cloruro van a llevarnos a la hiperpolarización. Y tenemos las redes propiamente en las epilepsias focales, como lo que es en la esclerosis mesial temporal, en la cual tenemos un exceso de fibras musgosas que más bien están a favor de la excitación y la hipersincronía, y una pérdida de interneuronas inhibitorias, ¿verdad? Mientras que en la epilepsia de ausencias tenemos una actividad anormal de las redes a nivel de los tálamos, principalmente a nivel de lo que son los canales de calcio tipo D,
que simulan que provocan estas descargas de punta onda de 3 Hz, que simulan una frecuencia parecida o unas descargas parecidas a las del uso del sueño. Y en otras epilepsias genéticas tenemos hiperactividad de canales que excitan, como el sodio, y disminución de actividad de canales que hiperpolarizan, como el de potasio, por mencionar algunos. Entonces, con solo ver esto, uno pensaría, ¿y entonces cuáles son los mecanismos de acción de los medicamentos o los fármacos anticrisis? Estos tienen que ser mecanismos de acción que faciliten la inhibición y que eh, hagan con mayor dificultad la excitación. Entonces, básicamente los mecanismos clásicos de los medicamentos anticrisis, por ejemplo, pueden ir en la parte de lo que son los canales de sodio al inhibirlos. Entonces tenemos un gran grupo de medicamentos que ahí el abanderado siempre es la carbamazepina. Por ahí está la oxcarbazepina, la motrigina, eslicarbazepina, fenitoína, la cosamida, que lo que hacen es inhibir canales de sodio. Y si usted inhibe canales de sodio, entonces lo que causa es que haya una mayor dificultad en que se despolarice esas neuronas y se hipersincronicen. Y otro mecanismo clásico es a facilitar la actividad de los canales de GABA, de los receptores de GABA que están acoplados a canales de cloruro y lo que hacen es facilitar la hiperpolarización. Entonces ahí están los barbitúricos y las benzodiazepinas, entre algunos otros medicamentos, porque también otros medicamentos tienen múltiples mecanismos de acción y permiten o facilitan la acción de los canales de GABA. Otros mecanismos de acción, por ejemplo, el levetiracetam y el brivaracetam, que se unen a las moléculas de unión de las vesículas sinápticas, impiden que se liberen los neurotransmisores, como la SV2A en el caso del levetiracetam o brivaracetam. Los cuerpos cetónicos, que es la dieta cetogénica, pues probablemente también tenga relación con la liberación de las vesículas sinápticas a través de los canales de calcio. Esto causa que se impida la liberación de vesículas sinápticas de neurotransmisores excitatorios, que hay predominantes GABA, gabapentina y pregabalina, pero ven que también lo que es la motrigina, levetiracetam y fenobarbital funcionan por ese lado. También hay inhibidores de los receptores de glutamato, como NMDA, que ahí estaría el felbamato, valproato, ketamina. Inhibidores de los receptores de AMPA, que ahí está el prampanel, entre muchos otros. También tenemos ahí los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que es el topiramato, la acetazolamida, entre otros. Básicamente, entonces, lo que buscan los mecanismos de acción de los fármacos anticrisis es facilitar la inhibición y dificultar la excitación. ¿Ok? Vamos a tener grupos de medicamentos que tienen un espectro de mecanismos de acción amplio, o sea, tienen varios mecanismos de acción, y otros que son más selectivos. Entonces es un espectro de acción más estrecho. Entonces, en el espectro de acción estrecho principalmente van a estar los inhibidores de canales de sodio, y en el amplio siempre el gran abanderado es el levetiracetam, valproato, la motrigina. Un medicamento del cual no se dispone en Costa Rica y no se dispone en una gran cantidad de países es la etosuximida, que es un bloqueador de los canales de calcio tipo T y es muy eficaz en las ausencias. Algo muy importante es que los medicamentos, vean, desde los 1800 con los bromuros de Charles Locke, que se usaban en las embarazadas, de rebote se vio que funcionaban para la epilepsia, pero eran tóxicos. A inicios de los 1900 se desarrolló el fenobarbital, ven que es un medicamento viejísimo, poco después de 1910. Y luego un gran boom fue el desarrollo de la fenitoína después de 1930. Y ahí se empezaron a desarrollar lo que se llaman los medicamentos de primera generación, luego los medicamentos de segunda generación, y vean la gran cantidad de medicamentos de tercera generación, que ahí es de llamar la atención el everolimus, que es el medicamento que se podría utilizar en la esclerosis tuberosa y que sí es un medicamento bien antiepiléptico porque modifica la evolución de la enfermedad. Ciertamente, si bien hoy en día disponemos con más de 42 fármacos anticrisis, los nuevos fármacos anticrisis, los más nuevos,
no han evidenciado ser más eficaces para el control de crisis. Sin embargo, tienen la capacidad de que son mejor tolerados en algunas ocasiones y tienen menos interacciones. Es de importancia mencionar que los medicamentos un poco más viejos sí tienen el problema de que tienen más interacciones, la gran mayoría van a ser inductores enzimáticos y ahí la salvedad es el valproato, que es inhibidor enzimático. Entonces, cuando nosotros vemos qué fármaco le vamos a dar a nuestros pacientes, algo muy importante es que siempre en los libros de farmacoterapia vemos cuadros como estos, en los cuales lo que se describe es, de acuerdo al tipo de crisis, qué fármacos son eficaces y cuáles no son eficaces. Y esto es algo que ustedes tienen que conocer, pero a la hora de la vida real se vuelve tal vez un poco engorroso. Estar viendo si son, cuántos tipos de crisis se servirá o no. Entonces, aquí es importante mencionar que para efectos de hacerlo un poco más fácil, uno divide los medicamentos en medicamentos de un espectro amplio y un espectro estrecho. Y los medicamentos de espectro amplio tienen la salvedad o la facilidad de que son eficaces en crisis focales y en crisis generalizadas. Mientras que los medicamentos de un espectro estrecho son eficaces en crisis focales y focales atónico-clónica. Y esto es importante porque estos medicamentos de espectro estrecho en general son medicamentos que no vamos a utilizar en epilepsias generalizadas porque una gran cantidad de estos medicamentos pueden empeorar ciertos tipos de crisis generalizadas como las ausencias y las mioclonías. Entonces, clásicamente, eh, medicamentos inhibidores de canales de sodio, medicamentos como la pregabalina y la gabapentina, van a empeorar lo que son las crisis de ausencia y crisis, las mioclonías, mioclónicas. Entonces, dentro de los de espectro amplio, aquí en púrpura yo puse cuáles son los más frecuentemente utilizados, ¿verdad? Y que muchos están disponibles en el mercado a nivel de Costa Rica. Bueno, el brivaracetam creo que todavía no ha entrado. El brivaracetam es un primo del levetiracetam. Tiene la salvedad de que es un poco mejor tolerado y es un poco más eficaz en las crisis de ausencia. El clobazam es una benzodiazepina. Usualmente la benzodiazepina que utilizamos en neurología y en epilepsia, en vez de utilizar clonazepam, se ocupan dosis más altas porque es un poco menos potente que el clonazepam. Tenemos la lamotrigina, que es uno de los mejores medicamentos que tenemos en epilepsia. Tiene múltiples mecanismos de acción, es inhibidor también de canales de sodio. Es eficaz para crisis focales y generalizadas. Es cierto que en dosis altas puede llegar a empeorar las micronías, entonces hay que tener cuidado con eso. Tenemos el levetiracetam. El levetiracetam es uno de los medicamentos más frecuentemente recetados porque en un principio se creía que era muy bien tolerado y que se podía iniciar con dosis altas desde un inicio. Sin embargo, se vio que el iniciar con dosis altas del inicio daba más efectos adversos psiquiátricos como irritabilidad, ansiedad, depresión e inclusive en unos casos ideación suicida. Entonces hoy en día se utilizan dosis más bajas y ya vamos a ver qué se habla de la eficacia en este caso. Tenemos el topiramato, que también es un medicamento de amplio espectro. Tiene el problema de que enlentece la velocidad de procesamiento. Inclusive en los pacientes que lo utilicen es capaz de dar bajas escalas o bajas notas en las pruebas neuropsicológicas. De hecho, está indicado que cuando un paciente usted le va a solicitar una prueba neuropsicológica, suspenda el topiramato unos días antes para que su desempeño sea mejor. Y tenemos el valproato ahí también. El valproato es el gold estándar de las epilepsias generalizadas. Es un medicamento con múltiples mecanismos de acción. El gran problema es que es teratogénico y hay que evitarlo en las mujeres en dosis mayores de 700 miligramos al día. Es el que tiene mayor probabilidad de ser teratogénico, aumenta el riesgo de malformaciones 10 veces en comparación con la población general. En los de espectro estrecho están el resto de los inhibidores de canales de sodio,
Entonces ahí tenemos la carbamazepina, la cosamida, fenitoína, que son inhibidores, oxcarbazepina, que son inhibidores de canales de sodio. Los inhibidores de canales de sodio pueden dar efectos adversos como síndromes cerebelosos, diplopias, mareos o vértigo, ataxia. Hay que tener cuidado con eso. Ciertamente el medicamento que más alergia da, descrito en la literatura, es carbamazepina, fenitoína, y el tercero está la lamotrigina. De hecho, con la lamotrigina hay que iniciar en dosis bajas porque está relacionado con el ascenso de la dosis y es muy rápida. Tenemos la oxcarbazepina, que es como el primo de la carbamazepina, pero con mejora la tolerancia. El fenobarbital, que es un barbitúrico y actúa por canales GABA, por receptores GABA. Es un medicamento muy utilizado en menores de un año. En el resto de la población con pacientes con epilepsia realmente casi no se utiliza por los efectos adversos cognitivos e irritabilidad. Es de preferencia en los neonatos en comparación con el valproato, porque el valproato en menores de un año tiene un alto riesgo de dar lesión hepática. Tenemos la pregabalina y la gabapentina, que eso nos ayuda mucho en pacientes que tengan también dolor. La primidona, que es un profármaco del fenobarbital, es un poco mejor tolerado. De igual manera hay que iniciarlo en dosis bajas porque puede ser poco tolerado en los pacientes. Y la vigabatrina, que es un medicamento que básicamente vamos a ver muchos pacientes con espasmos epilépticos y principalmente lo vamos a utilizar mucho en síndrome de West y se ve mucho en neuropediatría. Esto me interesa mucho que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es lo que uno toma en cuenta o cuáles son los puntos claves para seleccionar nuestro fármaco? Y aquí son una triada que a mí me gusta mencionar. Uno, la evidencia científica. ¿Cuál es el fármaco más eficaz? ¿Cuál es el fármaco mejor tolerado? ¿Qué dicen los estudios? Recuerden que la medicina es ciencia, la medicina está basada en evidencia y estos son los pivotales para guiarnos. Nosotros tenemos evidencia científica que avala nuestras decisiones para que sean lo más correctas posible. Otro es la experiencia del clínico. Yo he utilizado ese fármaco, cómo me ha ido con ese fármaco, y eso les va a dar ciertos puntos claves. Por ejemplo, ya está indicado la lamotrigina que usted lo vaya iniciando en dosis bajas y lo vaya ascendiendo paulatinamente. Y puede ser un error frecuente que usted lo inicie en las dosis más altas. Y en muchos casos, el ver pacientes con las alergias por las dosis altas los va a llevar a ustedes a una conducta de iniciar esas dosis más bajas. Sin embargo, hay médicos que todavía hoy en día empiezan con dosis altas de 100 miligramos 2 veces al día. A veces verán la alergia, a veces no, pero le aumentan el riesgo al paciente. Y ustedes dirán, ¿por qué exponer al paciente a un riesgo si conozco que tiene esos efectos adversos? Luego hay cuestiones que son más también de experiencia clínica, por ejemplo, el mezclar medicamentos con un mismo mecanismo de acción tiene poca utilidad. Probablemente yo aumento los efectos adversos y no mejoro la eficacia. Y ya un canal de sodio con una carbamazepina debe estar súper bloqueado, que yo le agregue una fenitoína no le dará mayor utilidad a ese paciente. Otros ejemplos, por ejemplo, el valproato, que puede ser que uno tienda a iniciarlo en dosis altas y en adultos mayores hay que iniciarlo paulatinamente porque toleran menos el medicamento y pueden tornarse un poco encefalopáticos o con delirios. Y un punto muy importante, cuando nosotros tomamos una decisión, siempre debemos exponer al paciente los riesgos y los beneficios y ver la preferencia del paciente. Si bien yo les dije a ustedes, el valproato es un medicamento que no deberíamos recetar en mujeres porque puede ser teratogénico en mujeres en edad reproductiva, hay que tomar esto en cuenta. Si la paciente dice, no, doctor, yo en este momento no estoy planeando un embarazo y si el valproato es el más eficaz para mi tipo de epilepsia, yo preferiría utilizar el valproato, pues en ese caso ustedes deberían ver la preferencia de la paciente, ¿de acuerdo? Es algo a tomar en cuenta y tenemos múltiples opciones terapéuticas como para no hacer énfasis en que los pacientes también deben estar implicados en la toma de decisiones. Y esto es importantísimo. ¿Qué dice la evidencia de los medicamentos? Entonces, básicamente tenemos los estudios SANAT, que son los estudios que comparan el tratamiento anticrisis estándar versus los nuevos medicamentos anticrisis. Tenemos el SANAT 1 y el SANAT 2.
El Sanat clásico original es del 2007, tenía dos brazos, uno para epilepsia focal, uno para epilepsia generalizada, y el Sanat 2 es el del 2021. Entonces vamos a ver qué dice el Sanat, el inicial en el 2007. En ese se comparó carbamazepina, gabapentina, lamotrigina, oscarbazepina y topiramato. Básicamente lo que uno quiere ver es la eficacia y la tolerancia. El gol estándar para epilepsia focal es la carbamazepina, es el medicamento que históricamente ha sido el más eficaz. Entonces, en este estudio queríamos comparar la carbamazepina con el resto. ¿Y qué fue lo que se vio? Número uno, el mejor tolerado de estos fármacos fue la lamotrigina. Ese es el medicamento que los pacientes mejor toleraron. Número dos, se observó que la carbamazepina era más eficaz que la gabapentina, en eso no hay duda una. Head to head es mejor carbamazepina que gabapentina. Y luego se observó que había una tendencia no significativa a ser más eficaz con la lamotrigina, topiramato y oxcarbazepina. ¿Qué significa eso? Que esos tres pues tal vez sean casi igual de eficaces que carbamazepina, o si son menos eficaces, eso no tuvo una significancia estadística significativa, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál fue la conclusión y la recomendación? La lamotrigina es mejor tolerada que carbamazepina y es no inferior o no es menos eficaz que la carbamazepina. Entonces, en ese contexto, es una medida o es una elección de tratamiento costo eficaz como primera opción en epilepsia focal. Entonces, de todos los medicamentos de este estudio, el medicamento que probablemente sea o el que es recomendado hoy en día como primera línea en epilepsia focal es la lamotrigina. ¿Por qué? Porque es mejor tolerado, eso nos da una mayor adherencia al fármaco y una mayor probabilidad de que si el paciente está adherente al fármaco, tenga libertad de crisis. Entonces, esto es importante porque no es que la carbamazepina no funcione, sino que la lamotrigina es mejor tolerada que la carbamazepina. Entonces, dependiendo del paciente que tengamos enfrente de nosotros, pues probablemente prefiramos la lamotrigina como primera opción. Entonces, con base en este estudio, uno dice, bueno, la primera opción para epilepsia focal es la lamotrigina y vamos a ver qué decía el SANAT 2. Hubo en los 90, ese inicio de los 2000, el boom de utilizar mucho el levetiracetam. Era el medicamento de moda y es uno de los medicamentos más recetados en el mundo. Entonces dijeron, bueno, esto vamos a compararlo con la lamotrigina y con la sonizamida, que es otro medicamento que tiene un mecanismo de acción que anda parecido al del topiramato. Entonces, con esto se vio que la lamotrigina era más eficaz y mejor tolerado que el levetiracetam y sonizamida. Entonces, en este caso, se trajo abajo la hipótesis de muchos médicos que recetaban levetiracetam en exceso para epilepsia focal. O sea, no es el más eficaz, no es más eficaz que carbamazepina, no es más eficaz que la motrigina y no es mejor tolerado que la motrigina. Entonces, en una comparación, no sería mi primera opción para una epilepsia focal. Y lo otro es que una de las conclusiones de ellas es que el levetiracetam y sonizamida no son una opción ni clínicamente más eficaz ni costo eficaz que en comparación con la motrigina. Entonces el SANAT 2 nos concreta o nos deja la idea más clara de que la primera línea en epilepsia focal debe ser la motrigina. Entonces en muchas ocasiones hay muy poca la motrigina recetada para el nivel de evidencia de lo eficaz y bien tolerado que es en nuestros pacientes. Entonces esto viene a cambiar el paradigma de lo que estábamos haciendo los médicos generales, no neurólogos y neurólogos en el mundo. Levetiracetam no es una pomada canaria en este caso. Otra cuestión importante a tener aquí en cuenta es que la carbamazepina es un inductor enzimático y si usted ocupa un tratamiento en politerapia o combinado, probablemente no vaya a ser la mejor opción. Entonces aquí venía la segunda parte o el segundo brazo y qué pasa en las epilepsias generalizadas. Entonces en el 2007, en el primer SANAT, se comparó Epival, perdón, no quería decir marcas, el valproato con la motrigina y topiramato. ¿Y qué fue lo que observamos en ese estudio? Lo que se observó en ese estudio es que el valproato más eficaz que la motrigina y topiramato. Sigue siendo el gol estándar el valproato para las epilepsias generalizadas.
Sin embargo, la lamotrigina, mejor tolerado que valproato y que topiramato. Nuevamente, si vemos entonces el brazo de focales, no le fue muy bien a topiramato tampoco, no es más eficaz que carbamazepina y lamotrigina. Tiene una eficacia similar, pero la tolerancia no era mejor que la motrigina y no es mejor tolerado tampoco que valproato. La lamotrigina sí es mejor tolerado que valproato y topiramato, y el valproato es mejor tolerado que el topiramato. Entonces ahí se viene a quitar otro mito. El valproato es un medicamento eficaz y bien tolerado. Entonces aquí la conclusión de ese SANAT-1, ese primer estudio en el 2007, es que deberíamos considerar la lamotrigina en mujeres en edad reproductiva. Nuevamente, por el riesgo de teratogenicidad del valproato, no es nuestra primera opción en mujeres en edad reproductiva. Entonces aquí está muy claro que el que deberíamos considerar es la lamotrigina. ¿De acuerdo? Ahora se viene el SANAT-2 y aquí básicamente usted lo que quiere es comparar valproato con levetiracetam, porque el valproato es el gol estándar. Y entonces aquí dice, bueno, ¿y por qué tanto levetiracetam? Levetiracetam lo querían poner o se estaba recetando en el imaginario de los médicos como que fuera un medicamento altamente eficaz y bien tolerado. Y en esos estudios no le fue tan bien, no salió tan bien parado. Entonces no es nuestra primera opción. Y vemos que dice aquí, levetiracetam no fue más eficaz ni más costo efectivo. Y el valproato fue más eficaz y mejor tolerado. Entonces, sin duda alguna, si su paciente es un hombre, el valproato va a ser su primera opción. Ahí no hay duda alguna. Y la única salvedad aquí que quedó para el levetiracetam es que se puede considerar en mujeres en edad reproductiva. Pero nuevamente, si vemos aquí, la motrigina es mejor tolerado que el levetiracetam. Entonces, antes de recetar levetiracetam en mujeres, probablemente pensemos mejor en la motrigina antes que el levetiracetam. Entonces, tanto en el SANAT-1 como en el 2, valproato queda como primera línea en epilepsia generalizada, con la salvedad de que hay que tener la consideración en las mujeres en edad reproductiva y que, recordemos, va a ser el 50% de la población. Y las situaciones especiales a considerar, esto es muy importante, de acuerdo a las características de nuestro paciente, nosotros podemos ofrecerles medicamentos que les van a ser más útiles para su condición. Entonces se ha observado que en el caso de la depresión, trastornos psiquiátricos, la motrigina, oxcarbazepina, carbamazepina, valproato, medicamentos que probablemente le vayan a ayudar con esta condición y deberíamos tomarlos en cuenta. En el caso de la migraña, los que tienen evidencia son topiramato y valproato. Muchos médicos recetamos más topiramato en migraña que en epilepsia por sus efectos adversos. En el caso de dolor crónico, pues ahí funcionan la pregabalina, gabapentina, oscarbazepina, carbazepina. Recordemos que pregabalina y gabapentina por ningún lado los mencionamos, no son la primera línea de ningún tipo de epilepsia, son tratamientos que están aprobados para una terapia dual o como una segunda opción en terapia combinada. En el caso de la obesidad, vamos a preferir, o si usted quiere ayudarle a su paciente con la obesidad, pues probablemente le ayude más un topiramato, una sonizamida, con el que el paciente puede perder peso, siempre vigilando los efectos cognitivos y sobre el humor. Y deberíamos evitar la gabapentina, pregabalina y valproato, que lo pueden hacer aumentar de peso. En las mujeres en edad reproductiva, recordemos evitar valproato, porque dosis mayores a 300 miligramos aumentan el riesgo de teratogenicidad 10 veces. En el adulto mayor, el medicamento más eficaz para los adultos mayores, perdón, no tal vez más eficaz, mejor tolerado y eficaz, porque la mayoría de las epilepsias en los adultos mayores van a ser focales y que hace poco salió un metaanálisis, hace 1 o 2 años, es sin duda alguna la lamotrigina el que vamos a preferir. Cosas importantes, en los asiáticos tienen una predisposición a las alergias con la carbamazepina, entonces probablemente mejor evitarlo. En los pacientes con nefrolitiasis, el topiramato y la sonizamida van a predisponer a los pacientes a que tengan nefrolitiasis, entonces es mejor evitarlo. Y en el paciente que tiene antecedentes de ser muy atópico, que tenga la predisposición a alergias, ojo, tener cuidado con la lamotrigina y la carbamazepina, que son
y fenitoína, que son los que más alergias den. Cosas importantes, tenemos la regla de 3. Aquí esta regla de 3 es que consideramos una epilepsia con respuesta del medicamento, la libertad de crisis por un periodo de 12 meses o 3 veces el periodo intercrisis previo al inicio de los fármacos anticrisis. Eso es lo que consideramos que un paciente tiene respuesta al medicamento. Y cuando veamos epilepsia farmacoresistente, vamos a ver que la epilepsia farmacoresistente es aquella epilepsia en la cual el paciente persiste con crisis a pesar del adecuado uso y selección de 2 fármacos anticrisis por un periodo de 12 meses en promedio. Y la adherencia, ahí definimos no adherente a fallar 3 dosis por semana. Y ojo, los rangos de adherencia en los estudios van de un 26 a un 79%. En general, entre menos fármacos utilice yo, o sea, si preferir monoterapia, politerapia, y entre menos dosis es más probable que nuestro paciente sea adherente. Entonces, con esto, nosotros valoramos si el paciente tiene respuesta o no respuesta al medicamento con el tiempo de libertad de crisis. Y los precipitantes de las recaídas de las crisis más descritos por los pacientes, este es un estudio en el cual los pacientes describían los precipitantes. La gran mayoría no tenía precipitantes y los otros que más frecuentemente describen, el predominante es el estrés de la vida diaria, la falta de sueño, ¿okay? La deprivación de sueño, fiebres o enfermedad, el exceso de sueño en algunos pacientes y vean que ahí ninguno refiere fallo el olvido de las dosis, ¿verdad? Pero eso es una encuesta a pacientes, pero los principales es que no tenga ningún precipitante, que ese es el que falló por recaída y hay que ajustar la dosis, y otros son por estrés, sueño, que no durmió, que tuvo una infección. Si nosotros encontramos un precipitante de las crisis, de las recaídas, la dosis se mantiene, no es necesario aumentarlo. ¿A qué me refiero? Si el paciente fue que pasó un día sin dormir, 2 días sin dormir, ha estado con fiebres, con problemas de sueño, entonces pues probablemente lo que ocupa es cambiar esos hábitos, o si falló a las dosis también. Ok, ¿y qué hacemos si falla el primer fármaco anticrisis? Si falla el primer fármaco anticrisis, lo que tenemos que ver es por qué falló. Pues puede ser que sea por una falta de eficacia o por una pobre tolerancia. Entonces, si el paciente tiene falla de eficacia, yo tengo que excluir que yo no esté seleccionando bien el fármaco anticrisis. Por ejemplo, que yo a una epilepsia de ausencias le esté dando un inhibidor de canal de sodio como carbamazepina fenitoína que la puede empeorar, o una epilepsia mioclónica juvenil. Que el paciente tenga pobre adherencia al tratamiento, que tenga si tiene una interacción con otro fármaco, probablemente si es un inductor enzimático, aumentamos la dosis. O si la dosis que yo le estoy dando a nuestro paciente es muy baja, aumentar la dosis. Si yo ya excluí estos puntos, entonces es racional que usted intente terapia dual. Entonces le agregue un segundo fármaco anticrisis. Y aquí lo que vamos a preferir es agregar un medicamento que tenga un mecanismo de acción diferente si yo quiero utilizar terapia dual. Sin embargo, si ustedes quisieran agregar un segundo medicamento y quitar el primero, también es una opción viable. En pacientes que tengan pobre tolerancia, yo tengo que ver si lo que tengo es un efecto adverso idiosincrático o si tengo efectos relacionados con la dosis. Si tengo efectos adversos relacionados con la dosis, debo excluir que tenga alguna interacción medicamentosa. Entonces tengo que disminuir la dosis del fármaco. Por ejemplo, si lo que tengo es un inhibidor enzimático como el valproato, está aumentando los niveles de carbamazepina, por ejemplo, disminuyo la dosis, o algún otro inhibidor enzimático. O si la dosis que estoy dando es muy alta para mi paciente, entonces yo la bajo y veo la tolerancia. Si a pesar de esto yo ya excluí estos 2 puntos y el paciente sigue con fallas, sigue con recaídas, entonces yo puedo considerar una monoterapia alternativa.
Ahí es importante también considerar los efectos adversos que tienen reacción cruzada uno entre otro, ¿verdad? Como carbamazepina con fenitoína. Entonces, cosas importantes de los fármacos anticrisis que a veces es importante que a uno se le olvida. Siempre nosotros vamos a hacer un ascenso de los fármacos a la dosis máxima tolerada. Ustedes nunca deben darle al paciente una dosis que él no tolere, porque los pacientes tienen que ser capaces de tomar su medicamento y llevar una vida lo más normal posible. Y si los fármacos le están dando mucho efecto adverso, eso no es calidad de vida y la cura nunca puede ser peor con la enfermedad. Entonces, en epilepsia con los fármacos anticrisis, con muy pocas excepciones, las dosis que siempre las iniciamos muy bajas y vamos subiendo poco a poco. Algunos medicamentos van a ser más lentos, como el caso de la lamotrigina. Otros un poco más rápido, como la lacosamida, por poner un ejemplo. Punto importante, hay un periodo de luna de miel que puede ir de 1 a 3 meses, usualmente un mes, en el cual el paciente dice que se siente mucho mejor, tiene disminución de las frecuencias de las crisis y luego tiene recaídas y vuelve al patrón usual. Entonces hay que tomar en cuenta que existe este periodo que está muy bien descrito. ¿Cuánto tiempo debo tomar el fármaco anticrisis? Y eso es una decisión que es individualizada. Hay factores de riesgo a considerar para mantener una terapia de forma indefinida o para suspenderla luego de ciertos periodos, y eso lo vamos a ver en otra charla. Pero por poner un ejemplo, un paciente con una lesión estructural muy claramente definida probablemente no se beneficie si ya usted alcanzó la libertad o remisión de las crisis de que usted suspenda el fármaco anticrisis. O un paciente con una epilepsia miclónica juvenil, en el cual la evolución natural de esa enfermedad es que va a tener recaídas si usted suspende el fármaco anticrisis. Entonces hay epilepsias de epilepsias. En cambio, en un paciente con epilepsias de ausencia de la niñez, ese paciente probablemente vaya a entrar en remisión y pueda suspender el medicamento. Punto importante, como mencionábamos anteriormente, combinar fármacos con mecanismos de acción diferentes. Si vamos a usar un segundo fármaco en terapia dual, pues mejor combinemos mecanismos de acción diferentes y no mecanismos de acción similares o iguales. Porque cuando combinamos dos mecanismos de acción que son iguales, lo que hacemos es aumentar los efectos adversos sin tener un beneficio en el paciente. Y considerar las interacciones, cuáles interacciones farmacocinéticas o farmacodinámicas podamos tener. Laboratorios, todos los años, por lo menos una vez al año, hay que tener un hemograma y una prueba de función hepática. No es necesario estárselo cada 3 meses, por lo menos una vez al año es suficiente. Los niveles de fármaco anticrisis se reservan para cuando estamos sospechando que el paciente no es adherente al tratamiento, tiene toxicidad o para interacciones farmacológicas. ¿Y qué con el CBD? Con el cannabidiol, porque eso se los van a preguntar mucho en la consulta. El cannabidiol en este momento no está aprobado para, como para ningún tipo de epilepsia como terapia de inicio. Lo que está aprobado es como una terapia add-on o como de adhesión, como terapia dual, y está aprobado para Lennox-Gastaut y para síndrome de Dravet. En este momento ya están corriendo estudios en epilepsias focales y de adultos y hay que esperar a ver los resultados. Sin embargo, casi siempre en Lennox-Gastaut y en Dravet lo vamos a utilizar en conjunto con el clobazam, en el cual está muy bien descrito que tienen una interacción sinérgica, con lo que ayuda a mejorar el control de crisis. Epilepsia en la mujer, esto vamos a pasarlo porque esta será la próxima charla, entonces después vamos a entrar más a fondo en esto. ¿Y cuál es el pronóstico? Y esto es importante que ustedes lo sepan porque si ustedes pueden esperar cómo se va a comportar la enfermedad, y esto lo vamos a ver en otra charla que es la epilepsia farmacoresistente. Con el primer fármaco anticrisis, aproximadamente un 50% de nuestros pacientes va a estar libre de crisis. Con el segundo fármaco anticrisis, un 15% más de los pacientes va a estar libre de crisis. O sea que aproximadamente 2/3 de los pacientes van a estar libres de crisis con 2 fármacos anticrisis. Pero el tercer fármaco anticrisis, ya sea como monoterapia o terapia combinada, tiene una probabilidad menor al 5%.
Y esto está muy bien descrito desde el estudio clásico y que es el estudio patrón con el que se definió muy bien lo que es la epilepsia refractaria, que ahora se le llama farmacoresistente, del doctor Patrick Kwan y Martin Brody. Y este comportamiento de la epilepsia se mantiene en las diferentes poblaciones y es el comportamiento epidemiológico que vemos en nuestros pacientes. Y van a haber factores de riesgo para que ciertos tipos de epilepsia sean más farmacoresistentes y otras sean farmacosensibles, y esto lo vamos a ver después. Son más farmacosensibles las epilepsias generalizadas en comparación con las focales. Entonces, nosotros, de todos los pacientes que veamos, de 100 pacientes, 2/3 tienen que respondernos a los fármacos anticrisis. Y si en algún momento nosotros estamos viendo que nuestra población tiene un comportamiento diferente, tenemos que revisar cuáles son nuestras conductas para indicar los fármacos anticrisis, si estamos utilizando dosis apropiadas y eligiendo el fármaco adecuado. Obviamente esto varía si ustedes van a una consulta de epilepsia farmacoresistente o de neurología de un hospital terciario, donde la gran mayoría de pacientes van a ser farmacoresistentes. Y esto es lo que les mencionaba. Vean cómo con uno o dos fármacos la gran mayoría responde, pero ya seguir agregando fármacos tiene poco valor en el tiempo. Y esto se sigue manteniendo en el tiempo. Vean aquí el estudio de Kwan y Brody. Este fue uno más nuevo en el cual le dieron seguimiento de 30 años y este comportamiento que ya ellos habían descrito en un inicio no varía. Ahora, por la evolución natural de la epilepsia, hay aproximadamente un 10% de los pacientes que inicialmente no respondieron a uno o dos fármacos que con politerapia llegan a alcanzar la libertad de crisis. Sin embargo, esos pacientes que son farmacoresistentes, lo que ustedes tienen que hacer es reconocerlos rápidamente para que sean valorados en un centro donde tengan un plan de epilepsia farmacoresistente o valoración por neurología de forma temprana. Entonces, nada más para mencionarlo, porque esto lo vamos a ver en otra charla, se define epilepsia farmacoresistente como el fallo de dos fármacos anticrisis bien tolerados y apropiadamente seleccionados, como monoterapia o terapia combinada, para obtener una remisión de crisis. Usualmente se toma el periodo como 12 meses. Y esta es la definición que utilizamos desde el 2009, que es la del Task Force de la ILAE. Después vamos a verlo más. Otro punto importante es que uno dispone de muchas guías clínicas. No existen unas propiamente para Centroamérica y el Caribe ni Costa Rica. México sí tiene sus propias guías, que son estas, las guías desarrolladas por todo lo que es la parte del CAMELICE y la parte de la seguridad social, que son las guías clínicas publicadas de la elección de fármacos antipilépticos o anticrisis, perdón. Están las guías NICE o NICE del Reino Unido, otras guías en español, la Sociedad Andaluza de Epilepsia en España o las guías de la Sociedad Española de Neurología. Todas estas son guías que uno puede leer y que son guías de apoyo para que uno sepa más o menos guiar el tratamiento y cómo dar el seguimiento. Y particularmente la ILAE, la sección joven de la epilepsia, que es YES, Young Epilepsy Section, ellos desarrollaron esta carta de bolsillo que es muy fácil, es un PDF con 2 páginas con las cuales ustedes pueden de forma muy sencilla elegir el fármaco anticrisis. Entonces esto es muy bueno tenerlo a mano como para que uno pueda guiarse. Entonces ellos lo dividen en 3 pasos. Uno es ver cuál es el tipo de crisis y ver cómo están rankeados los medicamentos, cuál es el más eficaz, mejor tolerado. Y ahí yo voy a ir voy de arriba para abajo basado en ciertos modificadores que me ayudan a elegir cuál es la condición de mi paciente. Y 3, elijo el medicamento que está mejor rankeado para mi paciente. Entonces, bueno, aquí tenemos cuáles son el tipo de crisis y cuáles son los de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Y aquí voy viendo, de acuerdo a las condiciones de mi paciente, cuáles están mejor rankeados o peor rankeados de acuerdo a lo que tiene mi paciente y con base en esto yo lo elijo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si uno va aquí,
en pacientes premenopáusicas, vean que aquí una vez dice valproato es el que probablemente no esté mejor rankeado por el hecho de que tenemos la parte de la teratogenicidad. Todas las flechas hacia abajo es el que probablemente no vayamos a utilizar y las flechas arriba es para los que están mejor rankeados. Entonces, ve que en las mujeres en edad reproductiva ahí está muy bien la motrigina y levetiracetam para crisis tónico-clónico generalizadas o epilepsia generalizadas. Y dan aquí, por ejemplo, en los obesos, evitar gabapentina, pregabalina, valproato. Y entonces aquí vean que esto lo baja un nivel en cómo están rankeados en el primer cuadro. Y yo les dejo, les voy a dejar aquí, vamos a ver, el QR con el cual ustedes pueden descargar el PDF y que lo pueden tener a mano para utilizarlo en el consultorio. Entonces, básicamente tres conclusiones importantes a recordar. La selección del fármaco anticrisis debe ser individualizada, tomando en cuenta, como les mencionaba, evidencia científica, experiencia clínica de ustedes y preferencia del paciente. Siempre integrar al paciente, siempre utilizar la evidencia científica y conforme ustedes vayan recetando y utilizando los medicamentos, van a ir conociéndolos mejor. ¿Ok? Se deben analizar las situaciones o características especiales del paciente que modifiquen la selección del fármaco anticrisis. No es lo mismo un hombre que una mujer, no es lo mismo un paciente con depresión, no es lo mismo dependiendo de la raza, el paciente si es asiático, no es lo mismo un paciente obeso, etcétera, ¿verdad? Que podamos elegir el fármaco basado en nuestro paciente. Que no es lo mismo un hepatópata, que tal vez queramos evitar medicamentos que van por hígado, que casi son todos, entonces ahí vamos a preferir levetiracetam, pregabalina, gabapentina. Y luego, la probabilidad de alcanzar remisión con un tercer fármaco anticrisis es menor al 5%. Entonces, si ya ustedes vieron que su paciente, ustedes le eligieron 2 fármacos y no mejora, sigue con crisis, es un paciente fármaco resistente, hay que referirlo de forma temprana a un centro que tenga eh, un protocolo de atención de epilepsia farmacoresistente. Y sin más por el momento, eso es lo que les traía para hoy. Recordar nuestras redes sociales, NeuroEduCR, ahí van a estar las charlas y la SR, que también tenemos nuestra página que empezamos o rediseñamos este año. Y recordar que las clases están en ilasr.milaulas, ¿verdad? Que ya todos ustedes debieron haber recibido un correo que seguro fue a spam, con el cual venía su usuario, que usualmente es su nombre, punto, apellido, y la clave que era password con arroba y 0 para que ustedes puedan activar la cuenta. Entonces, sin más por el momento, muchas gracias por su atención.